Increíble revelación. Esta mujer transformó su vida viviendo en un árbol durante más de 2 años. La mañana en que Clara se enteró de que no había sido aceptada en la beca que tanto anhelaba, sintió que su mundo se desmoronaba. 32 años de expectativas, de sacrificios y de esfuerzos parecían haberse vuelto ceniza en su estómago. Desde niña, había estado atrapada entre las ansias de su familia por una vida segura y su deseo de plazo de libertad a través del arte. Ahora, frente a la puerta cerrada de la oportunidad, el conflicto en su interior se intensificó. ¿Había estado realmente eligiendo su camino, o solo estaba siguiendo un guión que otros habían escrito para ella? Las miradas de reprobación de sus vecinos la atormentaban, un eco incesante de tienes que ser algo más resonando en su mente. Aquella presión constante la hacía dudar. ¿Y si nunca podría vivir sus sueños? Con cada trazo de su pincel, Clara buscaba una resolución, una respuesta que jamás llegaba. Pero la decepción por el rechazo se tornó en un grito sordo por liberarse. La idea de mudarse a un árbol, un símbolo de su infancia y de los sueños que había olvidado, le pareció el acto más radical y liberador. En su mente, había una imagen clara del árbol, su refugio desde pequeña, testigo de sus secretos y anhelos. Pero, al mismo tiempo, estaba el miedo, el que dirán. ¿Qué diría su madre al enterarse de que su hija había decidido vivir en un árbol? ¿Y sus alumnos? La tensión en su pecho se disparaba. Clara se sentía atrapada en un vórtice de emociones, y esa decisión marcaba la línea entre vivir para ella misma o seguir cumpliendo con las expectativas ajenas. Un dilema que la arrastraba a lo más profundo de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lo que comenzó como una escapatoria, se volvió un viaje de autodescubrimiento. En el árbol, con el viento como confidente y los pájaros como compañía, Clara se sumergió en su arte. Cada pincelada se convertía en un acto de resistencia, su forma de enfrentar el dolor por la desaprobación y la tristeza de la separación. Pero el eco de la decepción seguía resonando en su mente. Su familia, su madre en especial, no podía comprender cómo su hija había decidido alejarse de lo que consideraba típico y seguro. Atrapada entre el amor por su arte y el descontento que eso traía a los suyos, Clara se sintió como si estuviera en una balanza, equilibrando sus deseos y las expectativas de su vida. La angustia la llevó a un punto de quiebre y, cada vez que pensaba en regresar, la imagen del rechazo que recibiría la llenaba de pavor. Las ferias de arte y las exposiciones comenzaron a atraer miradas de curiosidad, pero también de juicio. Sus obras, llenas de emoción, reflejaban su dolor y la lucha de tantas mujeres en su pueblo. Y así, poco a poco, la vida en ese árbol se convertía en un faro de esperanza para algunos, pero también en un motivo de escándalo para otros. ¿Podía realmente Clara encontrar su voz y, al mismo tiempo, sanar las viejas heridas que se abrían entre ella y su familia? La incertidumbre se adueñó de su ser, creando una tormenta interna que parecía no tener fin. Mientras la tensión entre su arte y su familia alcanzaba el clímax, Clara sabía que tenía que tomar una decisión, algo que podría cambiarlo todo. Pero su corazón latía al ritmo de su miedo y la distancia emocional crecía. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por alcanzar su verdad y qué precio pagaría por ello? Clara despertó una mañana con una sensación extraña en el aire. La brisa le traía ecos de la vida más allá de su árbol, susurrándole historias de oportunidades perdidas y próximas decisiones. Observando el horizonte, se dio cuenta de que cada día en el árbol no solo era una lección de arte, sino también un ejercicio de resistencia emocional. Mientras pintaba, las imágenes de sus obras comenzaban a tomar forma en su mente. Sin embargo, había un claro vacío que no podía ignorar. A cada trazo de color, su mente temía la falta de validación externa. Sin embargo, a medida que su técnica mejoraba, también comenzó a cuestionar esos miedos. ¿Realmente necesitaba la aprobación de otros para ser auténtica en su arte? Decidió que era hora de explorar esa pregunta en profundidad, así que se propuso un reto. Día tras día, se inmiscuyó en sus pensamientos y se preguntó qué quería comunicar con su trabajo. Con cada sesión de pintura,
Clara dedicaba un tiempo a observar su proceso, intentando cultivar una conexión más fuerte entre sus emociones y su arte. Pero había algo ineludible que necesitaba confrontar, la relación con su madre. La noche en que decidió escribirle una carta, se sintió abrumada por la ansiedad. Las palabras pesaban en su mente como rocas, y temía el dolor que podría infligir a una mujer que solo había intentado protegerla. Clara sabía que era un riesgo, pero también entendía que enfrentarse a su madre era un paso necesario hacia su independencia. Se sentó bajo el árbol, rodeada de hojas brillantes y un aire fresco que parecía alentarla, y comenzó a escribir. En la misiva, expuso su verdad, expresó su amor y deseó que su madre pudiera entender su necesidad de libertad. Al finalizar la carta, sintió una mezcla de liberación y temor. En su interior, la batalla entre el amor filial y su deseo personal era feroz. Sabía que el acto de enviarla podría romper el delicado hilo que las unía o, tal vez, comenzar un nuevo capítulo en su relación. El día siguiente decidió llevar la carta a la oficina de correos, pepitas de coraje resonando en su pecho. Mientras eso ocurría, las oportunidades comenzaron a surgir a su alrededor. Una galería local se interesó en una de sus pinturas. La perspectiva de exponer su arte ante un público más amplio le llenaba de emoción, pero también le causaba ansiedad. En su mente se desataba un dilema: ¿sería una protección contra la crítica o un puente hacia su anhelada libertad? Con el paso de los días, los preparativos para la exposición se intensificaron. La galería hablaba de su trabajo con entusiasmo, y Clara se sintió atrapada entre la felicidad de ser reconocida y el miedo a ser juzgada. Las voces del pueblo, las miradas de reprobación, regresaron, pero esta vez con una carga distinta. En lugar de hacerla sentir pequeña, comenzaron a desafiarla. Clara encontró en cada personificación de juicio una motivación renovada. De repente, le daban fuerza. Finalmente, el día de la exposición llegó. Las luces brillaban intensamente, centelleando como si quisieran destacar cada uno de sus miedos e inseguridades. Clara respiró profundo, sintiendo el roce de las hojas del árbol que había elegido como su refugio, símbolo de su lucha interna. ¿Podría, tal vez, enfrentar a su madre y al mundo al mismo tiempo? Mientras la gente comenzaba a llegar, una figura familiar se dibujó en la distancia. La vio en el umbral, su madre. El corazón de Clara latía desbocado. De repente, comprendió que no era solo una exposición de sus obras, era su declaración de principios, su forma de ser vista y de reclamarse como artista. El momento que había desapercibido se presentó con fuerza abrumadora. ¿Sería este el momento de enfrentarse a su madre y mostrarle quién era realmente? Clara sabía que todo lo que había construido podía desplomarse o elevarse en ese instante. El valor se convertía en su aliado y el miedo en su adversario. Mientras la multitud la rodeaba, Clara se sintió al borde de un precipicio emocional y profesional. Su corazón latía con fuerza, en espera de una respuesta, un desenlace que cambiaría todo. ¿Podría aceptar su verdad y reclamar su lugar en el mundo que había soñado? La incertidumbre se apoderó de ella mientras caminaba hacia su madre, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Una verdad inminente podía liberarla, o condenarla. ¿Qué decisiones tomaría Clara para transformar esa noche en algo inolvidable? Las luces de la galería iluminaban cada rincón. Clara podía sentir el murmullo de la multitud y el roce de las miradas como pequeños dagas que presionaban su piel. Su corazón acelerado no sabía si iría hacia la confrontación o se detendría, congelado por la tormenta de emociones en su interior. Bajar la mirada no era una opción ahora. Ella se había despojado de su vulnerabilidad, ataviada con el coraje que había cultivado. La figura de su madre se acercaba, envuelta en una radiografía de emociones, sorpresa, desconfianza y tal vez, un atisbo de orgullo. Clara sabía que era el momento de ser audaz, no solo en su arte, sino en su vida. Pero la pregunta persistía: ¿bastaría con mostrarse tal cual era, sin necesidad de explicaciones? Cuando finalmente se encontraron, el silencio se transformó en un abismo. Clara tomó aire y, en lugar de balbucear disculpas, se permitió hablar. Mamá, no estoy aquí para pedirte permiso ni tu aprobación. Estoy aquí porque he decidido ser quien soy. Sus palabras resonaron no solo en ella, sino también en la relación que había mantenido con su madre. Para Clara, cada palabra era una pincelada, cada frase un trazo sobre el lienzo de su vida. La incertidumbre estaba sustituyéndose por una especie de claridad visceral. Ella era más que el peso de las expectativas, un concepto que por años había escondido bajo el ala protectora de su madre.
La mirada de su madre cambió sutilmente, pero Clara no se permitió malinterpretar esa reacción. Mis pinturas son mi voz, mi lucha por ser vista. ¿Vas a seguir viéndome como la niña asustada que necesita tu ayuda? ¿O puedes enfrentarte a la mujer que he decidido convertirme? Los colores de su vida estaban emergiendo desde la paleta de su valentía, y lo que antes fue un miedo a la reprobación se transformó en un impulso audaz. En su interior, Clara estaba comenzando a desprenderse de esas viejas cadenas que la ataban a un ideal que ya no le servía. El retorno a la pintura siguió fluyendo en su mente. Se visualizaba creando piezas que hablaban directamente no solo de su experiencia, sino que desnudaban las realidades que muchas personas ignoraban. Su arte se convertiría en un catalizador de emociones, una forma de liberación no solo para ella, sino para quienes se sentían atrapados como ella alguna vez lo estuvo. Mientras el ciclo de interacciones se desarrollaba en la galería, Clara comenzó a notar un patrón en las conversaciones. Más allá de la técnica que sus pinturas exhibían, el público parecía interesarse por su historia, por su propio proceso de descubrimiento. Un colectivo de miradas lascivas se tornó en admiración, pero no solo por las obras, sino por la mujer que las había creado. Las afirmaciones en voz alta sobre su talento reforzaron su deseo de conectar a través de una narrativa auténtica. Su madre, quizás tocada por una mezcla de asombro y temor, intentaba asimilar la transformación de su hija. La presión se estaba moviendo hacia otro carril, era el momento de que ambas entendieran que sus visiones sobre el amor y la vida podrían coexistir sin eliminarse mutuamente. Clara comprendía que ese camino requeriría una enorme dosis de diálogo, pero estaba dispuesta a construirlo. Cuando las luces comenzaron a atenuarse y la multitud se dispersó, Clara sintió la firmeza de la resolución en su pecho. Todo había cambiado, pero no había un final definido. Era solo el principio. El diálogo con su madre había comenzado, pero también había una parte de ella que podía explorar nuevas avenidas en su vida artística. Sin embargo, había otra decisión que la acechaba: la exposición de su artwork no solo definiría su carrera, sino que también abriría la oportunidad de explorar su identidad de manera más profunda. ¿Podría abrirse camino en este nuevo mundo lleno de incertidumbre y nuevas posibilidades, consolidando su voz artística a la vez que reparaba su relación familiar? El futuro quedó al alcance de su pincel, pero el verdadero desafío que seguiría sería el de enfrentarse al eco persistente de su miedo. Clara sabía que la conexión con su esencia no sería suficiente. ¿Cómo navegaría por este nuevo umbral de su vida que no solo implicaba su arte, sino su contexto familiar, sus deseos ocultos y su anhelo más profundo de ser vista sin la sombra de nadie? Clara se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. La repercusión de la exposición y su conversación con su madre todavía reverberaban en su mente. Había finalmente comenzado a reclamar su identidad y ahora enfrentaba un nuevo reto: debía seguir construyendo esa afortunada conexión con su arte, pero también necesitaba descubrir sus propias limitaciones y capacidades. Se dijo a sí misma que el fin de semana sería el momento perfecto para sumergirse por completo en un nuevo proyecto. Las pinturas que había creado hasta ahora eran un reflejo de sus inseguridades y de su lucha interna, pero quería avanzar hacia un nuevo enfoque. Clara aspiraba a que su próxima colección capturara la esencia de su viaje, un recorrido desde la penumbra hacia la luz. Sin embargo, esa claridad era interrumpida por pensamientos perturbadores. La duda comenzaba a deslizarse en su mente: ¿realmente tenía la habilidad para convertir su nuevo impulso en algo palpable, algo significativo para otros? Esa pregunta la acechaba mientras revisaba algunos lienzos en blanco. El miedo al fracaso, a regresar a una versión de sí misma limitada y silenciada, acechaba en cada rincón. Clara volvió a cerrar los ojos y, tras un momento de reflexión, se permitió recordar las experiencias que habían moldeado su camino. La sensación de perderse en el caos del pasado, el rechazo que había sentido por parte de su madre, y las ocasiones en las que su arte había sido el único refugio. Decidió que su próximo trabajo debía ser una mezcla de todas esas emociones crudas, en lugar de huir de ellas. Transformar el dolor en arte era una verdadera liberación, un acto de valentía. Clara se sentía ahora impulsada a plasmar esas historias en canvas, como si cada trazo fuera una forma de liberarse de las cadenas invisibles que aún permanecían atadas a su ser. Con el alma más ligera, comenzó a trabajar. Se dejó llevar por las experiencias vividas, por las mujeres que había conocido, por los encuentros con artistas que compartían sus temores y aspiraciones, y por las conversaciones que se habían desarrollado en la galería. La pintura no solo era su voz, era también un espacio sagrado que podía utilizar para sanar y confrontar su realidad.
Días pasaron como un susurro, y pronto Clara se encontró en la etapa de definir sus obras. Un par de meses habían volado, y su área de trabajo se había visto transformada en un mar de colores y texturas. Cada pieza contenía fragmentos de su historia, pero también se evaporaban las limitaciones impuestas por la duda. Compartía esos momentos de conexión con mujeres que, al igual que ella, buscaban ser vistas y entendidas. Una tarde, mientras frotaba el pincel contra una tela que prometía revelar un cambio significativo, una idea empezó a formarse en su mente. ¿Y si, además de ser expuestas en la galería, sus obras pudieran contar cuentos, ser la base de una serie de encuentros con otros artistas y sus historias de transformación? No solo quería mostrar su trabajo, anhelaba dialogar con cada espectador, estudiar sus reacciones, generar conversaciones en torno a esa búsqueda por la identidad. Justo cuando su mente comenzaba a trazar el plan, la puerta del estudio se abrió y entró una amiga y compañera artista, Laura, con una mirada de sorpresa. «Clara. Debes ver esto», exclamó agitando una invitación. Era una convocatoria para un importante evento en la comunidad artística. El desafío era fuerte, debía presentar no solo su obra, sino también compartir su proceso personal para convertir sus vivencias en arte mientras exploraba a través de su narrativa. La oportunidad se sentía abrumadora. ¿Estaba lista para esto? Al fin y al cabo, hablar de su historia era como volar sin alas, una exposición cruda de su vulnerabilidad. Pero quizás era esta la puerta que necesitaba, la forma de alzar su voz en un ámbito más amplio. ¿Podría Clara abrazar esta realidad y, al hacerlo, dar un paso decidido hacia la profesionalización de su arte y su propia identidad? El pulso de su corazón se aceleró. ¿Sería capaz de hacer frente a esta exigencia sin ceder a los miedos que tanto la habían limitado en el pasado? La incertidumbre y la expectativa la envolvían. Era un camino incierto que la empujaba a la confrontación de lo que ella creía ser. Una vez más, se encontraba en el límite, no solo de su carrera artística, sino de su viaje personal. Mientras Laura compartía detalles sobre el evento, Clara sintió que aquel momento se convertía en la bisagra de su existencia. ¿Sería este el momento en el que finalmente podría despojarse de lo que le restaba y permitir que su luz brillara plenamente? Un susurro emergió en su interior: el desafío ha comenzado. Pero, como siempre, el verdadero miedo estaba en el eco profundo de su alma, uno que ansiaba ser silenciado. Clara se sentó en el borde de su silla, absorta en las palabras que resonaban en su mente. Convertir mis vivencias en arte. Esa frase se repetía como un mantra, una invitación a desnudarse emocionalmente ante una audiencia. La idea de compartir su proceso personal, de abrirse al juicio y la interpretación ajena, era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Con cada día que pasaba, su estudio se transformaba en un auténtico refugio creativo. Las paredes estaban cubiertas de colores vibrantes, y las texturas de las obras parecían latir al compás de sus pensamientos. Sin embargo, la idea de presentar su trabajo en público le generaba un torbellino de emociones. La vulnerabilidad tenía un precio, temía que su historia, su verdad, fuera recibida con indiferencia o, peor aún, crítica. Clara fue consciente de que debía identificar y confrontar esas voces internas que la mantenían cautiva. Se propuso hacer un ejercicio de introspección, para entender su miedo y encontrar su fortaleza. Se sentó frente a un espejo, como si la imagen que reflejaba pudiera despojarla de sus inseguridades. «Soy más que mi pasado», se dijo. Esta autoafirmación resonó en ella como una declaración de guerra contra sus propios demonios. Pasaron los días y Clara se comprometió a repasar sus obras, una por una. Cada pieza era un relato que necesitaba ser contado, una oportunidad no solo para exhibir su arte, sino para exhibir su alma. A través de las pinceladas, comenzó a ver no solo el dolor, sino también la resiliencia, la lucha por la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. El proceso artístico se convertía en un viaje de descubrimiento, donde cada capa de pintura revelaba algo nuevo sobre su ser. El día de la presentación se acercaba y la ansiedad crecía. Clara se sentía estancada en una encrucijada emocional, anhelando la aprobación de los demás, pero también deseando permanecer fiel a su autenticidad. Una noche, mientras trabajaba en un cuadro que simbolizaba el dolor de las expectativas, se dio cuenta de que el arte no tenía que ser perfecto, tenía que ser real. En ese instante, entendió que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Inspirada por esa revelación, dedicó las últimas noches antes del evento a escribir también sobre su proceso. Las palabras fluyeron como la pintura, describiendo no solo lo que había creado, sino también el porqué.
En sus textos, Clara se arriesgó a exponer sus miedos y esperanzas, creando así un lazo entre la obra visual y la narrativa personal. La fusión de ambas dimensiones comenzó a tomar forma, y ella sentía que estaba a punto de tocar algo verdaderamente especial. El día de la presentación llegó atraído por un aire de expectación. Clara se preparó, vestida con un atuendo que reflejaba su individualidad, un símbolo de su transformación. El auditorio se llenó y, al ver a la multitud, un nuevo tipo de miedo se apoderó de ella, el temor a no estar a la altura de las expectativas que ahora la rodeaban. Pero en vez de rendirse ante esa presión, Clara decidió utilizarla como combustible. Al subir al escenario y dirigirse a la audiencia, una sensación de claridad la envolvió. Al hablar, sus palabras no solo fluyeron, vibraron con una energía auténtica. A medida que compartía su historia, Clara se dio cuenta de que sus inseguridades comenzaban a desvanecerse. El acto de hablar en voz alta se convirtió en un acto de liberación. Sin embargo, mientras compartía sus experiencias y sus obras, la incertidumbre nunca la abandonó del todo. La pregunta que acechaba en su mente persistía: ¿realmente conectaría con su audiencia? Pero al mirar las caras atentas ante ella, Clara sintió que esta vez, el miedo no la controlaba. Al finalizar su presentación, el rayo de sus palabras dejó un eco de transformación en el aire. Cuando se bajó del escenario, un pequeño grupo se acercó a ella. Sus primeros admiradores, curiosos y emocionados por comprender la energía que emanaba de su trabajo. ¿Podemos conversar más sobre tu proceso?, preguntó una mujer con interés genuino. Clara asintió, sabiendo que había comenzado algo mucho más grande que la exposición misma. El próximo paso, el momento de la verdad, ya no era solo un evento, sino una expansión de su identidad como artista y como persona. La decisión estaba ante ella: ¿se atrevería a llevar esta conexión más allá, utilizando su arte como puente hacia el entendimiento mutuo? Lo que Clara no sabía era que el camino a seguir podría abrir nuevas puertas, pero primero, necesitaba explorar la respuesta a esa pregunta. Con la incertidumbre y la emoción palpitando en su interior, una nueva perspectiva se gestaba ante ella. ¿Sería capaz de transformar esta experiencia en una siguiente fase de su vida, dando lugar a encuentros y conversaciones más profundas? Su viaje apenas comenzaba, y en su mente resonaba la pregunta que, ahora más que nunca, exigía ser respondida: ¿cómo convertir un instante único en una historia colectiva que no solo hablara de ella, sino de todos los que se atreven a ser vistos? Clara sintió que el eco de su presentación resonaba en el aire mientras hablaba con aquellos que se acercaron. Entre ellos, una joven artista llamada Lucía le compartió su propia historia de lucha. Ambas se encontraron en un espacio de comprensión mutua que Clara jamás había anticipado. Allí, entre risas nerviosas y anécdotas sobre sus respectivas travesías creativas, emergió una nueva posibilidad: colaborar en un proyecto conjunto que celebrara sus relatos individuales. La idea de trabajar con otra artista la llenó de emoción, pero también de ansiedad. ¿Acaso estaban listas para fusionar sus visiones? Clara fue consciente de que involucrarse en un proyecto de esta magnitud implicaría abrirse aún más, exponiendo su esencia a otra persona. Pero esta vez, la chispa de la conexión genuina la guiaba. ¿Podía lanzarse a esa experiencia sin el miedo a perder su identidad en el camino? Durante las semanas siguientes, Clara y Lucía se encontraron en el estudio, compartiendo técnicas, visiones y muchas anécdotas de vida. Cada sesión de trabajo se volvió un ritual donde la creatividad fluía sin freno, mientras juntas exploraban la esencia de sus miedos y sueños. Los muros del estudio, antes un reflejo solitario de su lucha interna, se transformaron en un espacio vibrante de diálogo y creación. A medida que la colaboración avanzaba, Clara empezó a reconocer sus propias inseguridades. La manera en que Lucía capturaba la luz de una forma que ella nunca había considerado expuso una nueva dimensión en su propio arte. La competencia interna la llevó a cuestionarse si realmente podía aportar algo valioso a esta obra en conjunto. Era un enfrentamiento directo con la voz crítica en su mente. Esa voz se convirtió en un antagonista constante, un recordatorio de sus limitaciones y dudas. Sin embargo, cada vez que la escuchaba, Clara decidía desapegarse de ese juicio interno. Se recordó a sí misma que cada trazo en la pintura no solo era un destello de creatividad, sino un documento de su proceso de crecimiento. Cada incertidumbre se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Mientras la fecha de la exhibición de su colaboración se acercaba, Clara sintió un cambio profundo en su percepción. El arte que estaban creando no se trataba solo de sus historias individuales, se conectaba, entrelazaba recuerdos compartidos, risas y llantos.
Este nuevo enfoque le dio fuerza. La idea de mostrar su trabajo como algo que no solo le pertenecía a ella, sino también a Lucía, a la experiencia compartida del dolor y la alegría, la impulsó a superar sus limitaciones. Como una forma de culminar ese proceso, decidieron incluir un segmento donde cada una hablaría sobre la obra creada y cómo cada experiencia personal había influido en la finalización del proyecto. Sería una exposición auténtica, un reflejo de su historia y su relación. Pero, en la víspera de la presentación, la ansiedad volvió a cernirse sobre Clara. Podría mostrar su vulnerabilidad, no solamente entre los desconocidos, sino con alguien que había llegado a conocer sus miedos más profundos. En esa incertidumbre, Clara empezó a escribir una carta para Lucía, un gesto que incluiría como un legado en su exhibición. En ella, se mostró agradecida por la colaboración, pero también dejó al descubierto sus temores sobre mostrar su verdad en un espacio tan público. Al plasmarlo en papel, se dio cuenta que exponer esos pensamientos vulnerables era liberador. La vulnerabilidad, esa misma que temía, comenzaba a tomar una nueva forma. El día de la exhibición llegó, y Clara respiró hondo. Allí estaba, lista para enfrentar sus temores una vez más, pero esta vez, no sola. Mientras las puertas se abrían y el murmullo de las conversaciones se tornaba más fuerte, Clara sintió que tenía un apoyo inquebrantable a su lado. Pero cuando escuchó un comentario hiriente sobre su trabajo en un rincón, el miedo volvió a atacar. Sin embargo, esta vez, Clara estaba lista para enfrentar el desencanto, no solo de los demás, sino de aquel que a veces se convirtió en su mayor enemigo, ella misma. La sala se llenó, no solo de personas, sino de la energía de dos artistas que se atrevían a ser vistas. Clara levantó la mirada hacia Lucía, y en ese instante, supo que su camino estaba a punto de teñirse de color. Pero, ¿sería suficiente su crecimiento personal para afrontar las críticas? Esa inquietud se cernía sobre ella, desbordada en la intensidad del presente. El murmullo en el aire aumentaba, como un mar de expectativas que empujaba a Clara hacia la orilla de su propio miedo. De repente, esas críticas que anidaban en su mente comenzaron a tomar forma tangible, observaciones y juicios que resonaban no solo a su alrededor, sino también dentro de ella. Consciente de que cada palabra podría ser una chispa que encendiera las llamas de su inseguridad, Clara sintió una profundamente arraigada necesidad de reconfigurarse, de hallar en su vulnerabilidad una fortaleza. Cuando las primeras 3 personas llegaron a admirar su obra, Clara mantuvo la mirada en Lucía, buscando el ancla que necesitaba. A pesar de lo que pudiera decir el mundo exterior, su realidad empezaba a definirse por la conexión que habían forjado. Una conexión que no solo embellecía su arte, sino que tejía su propio sentido de pertenencia en un entorno donde la competencia siempre había parecido la norma. A medida que los visitantes se detenían ante cada pintura, Clara tomó un respiro profundo y centró su atención en los rostros que observaban su trabajo. Notó cómo un par de ellos sonreían ante los colores vibrantes, como los detalles despiertan una risa compartida entre amigos. Fue un instante revelador, las críticas no llegaban desde su dolor, sino que podían ser percibidas desde el amor por el arte en sí mismo. En ese momento, la voz crítica se disipó un poco, dejando espacio para una percepción más amable. La exhibición fluía y cada comentario se convertía en un eco reconfortante que validaba su esfuerzo. Se acercó a un grupo que discutía sobre la complejidad de una de sus piezas, y mientras sus corazones se unían en la emoción de la conexión artística, Clara sintió que el miedo se despejaba. Sin embargo, en medio de esa luz, una sombra persistente se aferraba a su mente. ¿Estaba realmente lista para compartir su historia frente a la multitud? ¿Podría enfrentarse a las miradas de admiración, al mismo tiempo que se mostraba en su total fragilidad? La presentación de la obra llegó sin que Clara se diera cuenta. A su lado, la energía de Lucía pulsaba con cada palabra que pronunciaba, revelando aspectos de su viaje, su conexión con el arte y la vida misma. Clara se sintió inspirada, impulsada a compartir su relato, pero el momento crucial que tanto había esperado se le presentaba como un abismo hondo. Con el corazón latiendo desbocado, finalmente se dirigió al micrófono. Las primeras palabras llegaron entre titubeos, pero cada frase era un ladrillo que empezaba a construir el puente hacia su autenticidad. Habló sobre sus temores, sobre lo que había significado para ella abrir la puerta de sus emociones y permitir que Lucía entrara. Las palabras fluyeron, llenas de vulnerabilidad, y al hacerlo, se percató de que estaba liberándose de cadenas interiores que habían limitado su capacidad de ser vista y apreciada en su verdadera esencia. Los rostros frente a ella comenzaron a cambiar, emergían sonrisas de comprensión y varios ojos se humedecieron en empatía.
Esa conexión humana, el reconocimiento de lo compartido, impulsó a Clara a ir más allá. Era su momento de verdad, y, mientras ella se expresaba, esa voz crítica que había sido su enemigo comenzó a desvanecerse, absorbida por el llanto y la risa del público. Sin embargo, mientras Clara absorbía el calor de la aceptación, una realizadora en la audiencia comenzó a hacer anotaciones en su libreta. Clara sintió un nuevo oleaje de nervios recorrer su espina dorsal. ¿Qué iba a significar esto? ¿Sería el inicio de algo más grande, una oportunidad que jamás había anticipado, o cambiaría todo lo que había construido? La exhibición cerró con una ovación prolongada, y Clara se dio cuenta de que había atravesado una leyenda personal, pero la historia de su vida apenas comenzaba a escribir nuevos capítulos. La incertidumbre de la nueva relación profesional la llenaba de expectativas y temores. A medida que los asistentes se dispersaban, la rumorología dejó su huella en ella, como un canto a las posibilidades. El siguiente paso en su camino profesional se avecinaba, pero el destino aún tenía algunas cartas que mostrar. ¿Podría esa conexión con la realizadora ser una puerta para un futuro que había anhelado? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que retumbaba en su mente mientras comenzaba a darse cuenta de que el verdadero arte no solo consistía en pintar, sino en abrazar la audacia de cada paso que iba a dar. Clara decidió que no podía dejar que la incertidumbre la paralizara. Tras la exhibición, la realizadora se acercó a ella, rompiendo esa barrera que aún mantenía su mente en vilo. Con un gesto cálido y profesional, le explicó que su trabajo había resonado profundamente en ella. Aseguró que Clara poseía un talento auténtico que merecía ser compartido con un público más amplio. Mientras las palabras de la realizadora penetraban en su conciencia, Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era una validación no solo de su talento artístico, sino también de su disposición para abrirse emocionalmente. La realizadora, Isabel, le propuso colaborar en un proyecto que explorara el viaje emocional detrás de su arte. No solo quería una serie de cuadros, lo que buscaba era una narrativa, una historia que conectara su arte con su vida. Clara aceptó el desafío, pero con cada paso hacia adelante, era abrumada por la autoexigencia. La presión de tener que mostrar lo mejor de sí misma se transformaba en un nudo en su estómago. La inseguridad que había comenzado a desvanecerse en esa exhibición resurgía en forma de autopresiones, y si no estaba a la altura de las expectativas, y si su arte no era lo suficientemente significativo. Sin embargo, a medida que trabajaba en la nueva serie, Clara comenzó a entender que cada obra era una exploración de sus propias luchas y triunfos. Se sentaba durante horas frente al lienzo, permitiéndose sentir. Cada pincelada se convirtió en un acto de liberación y descubrimiento. En lugar de temer las críticas, empezó a buscar lo que querían decirle. Las emociones que antes juzgaba como negativas ahora eran sus aliadas, guías en un proceso creativo que se tornaba cada vez más sincero. Cada día, Clara dedicaba tiempo a reflexionar sobre su proceso. Escribir en un diario sus pensamientos antes de comenzar a pintar se convirtió en un ritual que le permitió deshacerse de la ansiedad. Ahí, confrontaba sus miedos y escribía sobre sus aspiraciones, y cada página se volvía un testimonio de su crecimiento. La vulnerabilidad ya no era un signo de debilidad, sino una fuente de fortaleza que alimentaba su arte. A medida que avanzaba en el proyecto, se percató de que no solo estaba creando una serie de pinturas, sino que estaba reconstruyendo su misma identidad. Clara comenzó a ver su arte como una forma de conectar con otros, de comunicar su viaje y ofrecer un espacio para que otros se sintieran vistos y comprendidos. Días antes de la entrega final, Isabel organizó una reunión para discutir los avances. Clara llegó con un cuaderno lleno de ideas y esbozos. Iba a expresar su visión, pero al mirar a su alrededor sintió que todavía existía una barrera. Al fin y al cabo, la última exhibición había sido un gran paso, pero esta era una intromisión más profunda en su vida personal. Con el corazón palpitante, decidió vulnerarse una vez más. En medio de la reunión, compartió no solo sus ideas sobre las obras sino también sus luchas internas y la evolución de su proceso. Clara se sintió terriblemente expuesta, pero al mismo tiempo, comenzó a notar las reacciones genuinas de los demás. Al concluir, se enfrentó a una nueva mezcla de nervios y adrenalina. Había comenzado a darse cuenta de que cada vez que se mostraba genuina, obtenía respuestas que la enriquecían a nivel personal y profesional. La sonrisa de Isabel fue más que alentadora, era un símbolo de aceptación. Pero, en medio de la validación, un nuevo pensamiento surgió con fuerza:
¿Cómo podría seguir sosteniendo esta autenticidad en una industria que a menudo adoraba la apariencia antes que la esencia? Las preguntas nuevas agolpaban su mente. ¿Había llegado el momento de forjar su camino en un mundo en el cual la autenticidad era a menudo sacrificada por el brillo? Clara sabía que debía seguir explorando su historia, pero también lo que significaba defender su verdad en una realidad tan competitiva. La lucha apenas comenzaba, y la incertidumbre, aunque incómoda, la impulsaba hacia nuevas revelaciones. Así, Clara se encaminaba a un nuevo cruce en su vida. Respira hondo, preparándose para desatar su verdadero potencial en un mundo donde su voz aún debía ganarse un lugar entre las más fuertes. Sin embargo, mientras contemplaba su futuro, una sombra de autosabotaje volvió a asomarse. ¿Podría realmente enfrentarse a la cruda verdad de su travesía artística y, al hacerlo, dar el siguiente gran paso hacia su legado? Clara despertó en medio de la noche, con el corazón golpeando en su pecho. La incertidumbre la había estado acechando y sus pensamientos se aferraban a una idea que había comenzado a germinar en su mente. Realmente estaba lista para dar el salto hacia lo desconocido, en un mundo que parecía valorar más las apariencias que lo auténtico. Al día siguiente, se sentó frente a su lienzo, enfrentando el vacío. Las horas pasaban y, a pesar de que las ideas intentaban brotar, había un muro invisible que le impedía avanzar. La presión era palpable, ella misma se había impuesto expectativas enormes. Sin embargo, el eco de su deseo de autenticidad se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que el viaje no se trataba solo de crear arte, sino de integrar su vida y su trabajo en un solo relato verdadero. Decidida, tomó su diario y comenzó a escribir sobre sus temores, sobre las voces críticas que resonaban en su cabeza. Era hora de enfrentarlas. ¿Cuál sería el peor escenario si decidía seguir su propio camino? Las respuestas comenzaron a fluir, confusas y aterradoras, pero también liberadoras. Sabía que el verdadero valor radicaba en ser fiel a sí misma y en arriesgarse a ser vista e incluso criticada. La mañana siguiente, Clara se dirigió al estudio de Isabel. Llevaba consigo no solo sus obras más recientes, sino también sus anotaciones, un compendio de vulnerabilidad que unía sus pinturas con su vida personal. Isabel la recibió con una sonrisa, y Clara, al ver la calidez en su mirada, sintió que eso le daba fuerzas. Había decidido armarse de valor y ser completamente honesta sobre su proceso creativo. En cuanto comenzó a exponer sus ideas, sintió que la liberación la invadía. A cada paso que daba en la conversación, las palabras fluían con sinceridad. Habló de sus dudas, de cómo los pensamientos negativos habían intentado sabotear su arte, y de cómo, recientemente, había decidido abrazar tanto sus luchas como sus triunfos. La mirada de Isabel se tornó seria, y Clara, sintiendo un nudo en el estómago, se preguntó si había hecho lo correcto al abrirse de esa manera. Pero lo hizo. También habló sobre el deseo de contar su historia, la necesidad de que su arte fuese más que solo un producto. Cuando terminó, las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el silencio pesado se hizo palpable. Clara podía oír su corazón en su pecho, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Isabel rompió el silencio con un plano claro para el futuro del proyecto. Las obras que Clara estaba creando no debían ser solo imágenes impactantes, sino portadoras de una verdad que resonara con las experiencias de otras personas. Tu voz es potente, le dijo Isabel con convicción, y es tiempo de que la gente escuche lo que tienes que decir. Sin embargo, una parte de Clara seguía pendiente del rescate de su propia voz auténtica en medio de una industria tan voraz. Isabel proponía llevar la serie a una galería reconocida, pero en las sombras de ese éxito atisbaba el eco de su antiguo autosabotaje. ¿Qué pasaría si el mundo no quería escuchar? Se marchó del estudio con emociones encontradas. En ese momento, sentía tanto la liberación de compartir su verdad como el peso de un desafío inminente. Debería decidir si presentaría su arte tal cual o comenzaría un proceso de pulido que distorsionara su esencia. La lucha con su propia integridad artística nunca había estado tan presente. Al llegar a casa, comenzó a dibujar el esquema de su siguiente obra. Con cada trazo, reafirmaba su compromiso de ser honesta. Pero cada paso se sentía como un abismo. Tenía que confrontar no solo sus propios temores, sino también el desafío de permanecer fiel a su narrativa en un espacio que podría tomar decisiones creativas por ella. Mientras trabajaba, la ansiedad regresaba, así como el eco de una pregunta que persistía: ¿podría realmente sostener su autenticidad en un mundo diseñado para el desenfoque? Con cada pincelada, la respuesta parecía más clara, pero también más amenazante.
Esa noche, en medio del silencio, Clara enfrentó la verdad de su viaje. Era hora de definir su legado, y sabía que esto requeriría coraje. Pero mientras se adentraba en esa travesía, una sombra chisporroteante de duda le susurraba, ¿y si perder uno de los pasos significaba perderse a sí misma en el camino? Despertar al día siguiente sería enfrentar una decisión que podría cambiarlo todo. El tiempo se acortaba y la presión de la espera era casi insoportable. ¿Qué elección haría Clara para proteger su arte y su voz, en un mundo que ya le había mostrado su cara más fría? Estaba a punto de descubrirlo. Clara se despertó esa mañana, el sol filtrándose a través de las hojas del árbol que le había dado refugio durante tanto tiempo. Había pasado años viviendo en aquel árbol, transformándola de una joven temerosa a una mujer decidida y creativa. Hoy, sin embargo, el peso de la última muestra estaba sobre sus hombros, como una sombra que no se desvanecía. Las palabras de Isabel todavía reverberaban en su mente, tu voz es potente. Era hora de que el mundo pudiera escucharla. Reflexionó sobre su transformación. La chica que había soñado con ser artista luchaba por hallar su lugar, mientras la mujer que se había hartado de las limitaciones impuestas por su familia ahora estaba dispuesta a ser vista. Clara sabía que no podía dar un paso atrás. Cada trazo que había puesto en sus lienzos era un grito de libertad, una reivindicación de su identidad, y eso debía compartirse con quienes habían seguido su viaje. Al llegar a la galería, el nerviosismo se precipitó en su estómago. Sin embargo, cuando empezó a hablar, ella ya no era la misma Clara de antes. El recorrido de su vida se reflejaba con cada palabra que pronunciaba. Compartió su experiencia en el árbol, las noches solitarias llenas de dudas y miedos, pero también las luces de esperanza que iluminaban sus días, como el color que desprendía de su paleta. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad se había transformado en su mayor fortaleza. La audiencia no solo escuchaba, sentía. Los rostros se iluminaban con cada anécdota, cada historia de amor propio y rechazo, cada lucha por ser vista. La conversación se convirtió en una danza entre Clara y su público, un intercambio genuino que la envolvía en un abrazo colectivo. La validación que había buscado durante tanto tiempo empezaba a florecer. Pérez, un crítico de arte conocido, se acercó a ella después de su presentación. Tu arte comunica una verdad innegable. Deberías mantener este camino, siempre real y sincera, comentó con una sonrisa genuina. Con la exposición, Clara se sintió liberada. La verdadera conquista no radicaba solo en ser admirada por su trabajo, se encontraba en abarcar su esencia, en mostrar al mundo su proceso, sus luchas y victorias. Porque cada crítica personal había mutado en un paso hacia adelante, una escalera que la llevaba a la cima de su arte. Reconoció que su conexión con los demás estaba intrínsecamente ligada a su autenticidad y su disposición de mostrarse sin filtros. El reconocimiento que empezó a recibir se traducía en completos proyectos, colaboraciones con otras artistas y visibilidad en el ámbito que nunca había imaginado. Clara entendió que su arte se había convertido en un puente, no solo para su voz, sino también para las historias de quienes luchaban por ser escuchadas. Este era su legado. Sin embargo, no todo terminó ahí. Había una conversación pendiente con su madre a la que sabe que no podía huir eternamente. El diálogo agotador que había evitado durante tanto tiempo no sería fácil, pero era parte esencial de su proceso. Recordando las palabras que compartió con su público, Clara se sintió empoderada. Así como había hablado de su verdad en la galería, ahora debía confrontar a su madre con la misma sinceridad. Un fin de semana calculó cómo plantearía esa conversación. Al reunir sus pensamientos, recordó el árbol que había sido su refugio y aliada en sus momentos más oscuros. Clara decidió que era el momento de fortalecer esa conexión familiar. Cuando se plantó frente a la puerta de su casa, la incertidumbre le nubló la mente, más el recuerdo de su transformación hizo eco en su corazón. La niña asustada que alguna vez había sido quedó atrás. Al abrir la puerta, se encontró con su madre, su mirada cargada de emociones contradictorias. Clara respiró hondo. Mamá, necesito hablarte, empezó, y con cada palabra que fluía, se sentía más poderosa. Este momento no era de confrontación, sino de sanación. Mientras compartía sus experiencias, su arte y su búsqueda de autenticidad, el bloqueo entre ambas se empezó a desvanecer. Al finalizar la conversación, su madre no solo la escuchó, sino que la vio. Clara notó el cambio en sus ojos, una chispa de entendimiento. No todo era perfecto, pero la aceptación de su madre era un paso hacia un camino de reconciliación.
Clara abrazó el cierre de esa etapa y el comienzo de otra, su futuro brillaba con nuevas posibilidades. Se dio cuenta de que había aprendido a navegar no solo por su arte, sino por las complejidades de la vida, llevando consigo el legado del árbol, un símbolo de su trayectoria y transformación. La confianza en su propia voz la había llevado a un lugar que nunca había imaginado, y ahora, estaba lista para seguir creando, sin temor, sin cadenas. Al final de la jornada, mientras se sentaba bajo el árbol que la había cobijado, Clara comprendió que cada lucha había sido un paso hacia la libertad. Había liberado sus miedos y, en el proceso, se había liberado ella misma. Ahora, abrazaba su verdad con la seguridad de que su arte y su historia podía impactar el mundo. No esperó un segundo más, tomó su teléfono y decidió que el mundo debía escuchar su voz. Es hora de actuar. Si te ha inspirado la historia de Clara, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora, cada clic alimenta este contenido que tanto necesita tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y, por último, compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan sentir la potencia de esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.